El problema grave es que le están buscando a Haití la solución con Kenia. En el índice de países fallidos está en el mismo rango que Haití. No es una ayuda hacia Haití, eso es una invasión. Se inicia una guerra civil que puede impactar a la República Dominicana. Haití no tiene un estado que haya solicitado la ayuda oficial. Amigos, es un honor recibir en este espacio a Amílcar Carrasco, un experto en asuntos fronterizos y también marítimos, que tiene una serie de puntos que a ustedes seguramente les va a ser de su interés con relación a la frontera, específicamente en esas delimitaciones con Haití. Bienvenido, Amílcar. Bienvenido, José Peguero, gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Siempre feliz de estar aquí compartiendo contigo y expresándole al público que te sigue los detalles que vamos a tratar. Claro que sí, Amílcar. Gracias de corazón por aceptar esta humilde invitación. Cuéntanos, tú tienes algunos puntos que quieres compartir con esta audiencia con relación a esa delimitación fronteriza con Haití y también algunas observaciones para que las mismas autoridades la tomen en cuenta. Bueno, pues te cuento que Haití realmente está pasando por una situación en su historia nunca había tenido. Los países tienen realmente muchos procesos, pero el actual con Haití es grave. Y voy a caer a lo siguiente. Mira, actualmente hay una situación y es lo siguiente. Cuando tú buscas el índice de estados fallidos, hay países en alerta máxima, hay países en gran alerta y hay países en alerta. Haití está en gran alerta, pero ascendente a entrar en alerta máxima. En ese índice, Haití está en la posición número 12. Y el problema grave es que le están buscando a Haití la solución con Kenia. Y Kenia en el índice de países fallidos está en el mismo rango que Haití. Entonces, cuando tú ves que tú estás buscando a un país, a un estado fallido para salvar otro estado fallido, no creo que las cosas así funcionen. Y resulta que, por ejemplo, es tan grave el asunto con Kenia, por ejemplo, para salvar o intentar salvar a Haití, que te fijas, en Kenia hay una sentencia del Tribunal Superior diciendo al gobierno, usted no puede enviar tropas. Entonces el gobierno, a pesar de eso, insiste en enviar tropas. Y la oposición le dice, pero tú estás violando el régimen constitucional de nosotros. O sea que se está gestando una situación en el mismo Kenia por intentar salvar a Haití. Pero son dos estados que están en la misma condición. Bueno, Haití empeoró porque tras la muerte, el asesinato de Moïse, ya entró en una situación más precaria todavía. Para el año 2024 entiendo que en el índice Haití tiene que estar ya en la alerta máxima. Entre los primeros países ya habrá superado en demasía a Kenia, pero lo que se llevan son 20 posiciones. En esa misma escala nosotros estamos de manera ascendente ya entrando casi, por decirlo así, a los países estables. Nosotros estamos en la posición 108. Contra un Haití que está en la posición, que fluctúa entre la posición 10 y 12, y Kenia en la posición 40, 35 y así sucesivamente. Para que tú entiendas, ese índice se toma en cuenta muchas cosas, se toma en cuenta el sistema político, o sea, la estabilidad política, se toma en cuenta la corrupción, se toma en cuenta el tema de los refugiados y una serie de parámetros que lo pueden buscar por internet, índice de estado fallido, y se darán cuenta que eso se viene realizando desde el año 2005. Diferentes países lo hacen fundaciones. En fin, eso es algo que, vamos a decirlo así, técnicamente, el problema es que no se toman en cuenta para tomar algún tipo de decisiones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la ONU no ha asumido una posición responsable con Haití. Haití perdió hace tiempo las condiciones de Estado. Entonces, tú sigues reconociendo a Haití como un Estado, sabiendo que no tiene las condiciones de Estado. Y mientras tú le des ese reconocimiento y le estés dando ese estatus, tú estás tratando de tapar una realidad, y la realidad es esa. Ahora, ¿qué es lo grave de esta situación? Supongamos que Kenia se impone y rompe su estado jurídico, porque se va a encontrar una sentencia del Tribunal Superior de su país. Envían tropas hacia Haití.
Haití no tiene un gobierno ni un Estado, o sea, no tiene un gobierno, un Estado. Como Estado no tiene un gobierno ni tiene las instituciones jurisdiccionales para aprobar internamente una tropa keniana. ¿Qué sucede si eso se da? No es una ayuda hacia Haití, eso es una invasión. Porque el Estado, ya que la ONU le mantiene el estatus de Estado a Haití, el Estado haitiano como tal no ha decidido. Ah, pero mira el concepto bueno ese que tú estás diciendo. Claro, el Estado per se, ya que ellos insisten en que sí es un Estado, bueno, pero ese Estado no ha decidido que la tropa vayan en su auxilio, por lo tanto eso se convierte en una invasión. Sí, porque Haití tiene disuelto la Cámara de Diputados, tiene disueltos los tribunales, o sea, básicamente es como tú has descrito, un Estado fallido, donde ahora mismo lo que tiene es una composición de un gobierno efímero temporal que asumió bajo los lineamientos y bajo los criterios de una parte de la sociedad de Haití. Pero es otro Estado fallido que lo está invadiendo. En la escala del índice de Estado fallido están en el mismo eslabón, Haití y Kenia. Entonces, la invasión de Kenia a Haití, vamos a poner las cosas en su contexto como son. La invasión de Kenia a Haití, que tiene un pseudo apoyo internacional. Digo pseudo porque se está promoviendo por partes interesadas, no porque realmente haya un consenso internacional en que eso tenga que realizarse, ni siquiera que tenga que hacerse de esa forma. Ahí es donde la República Dominicana tiene que hacer énfasis, porque la presencia de las tropas kenianas en Haití puede terminar en un conflicto civil con trascendencia en nuestras fronteras. Porque, ¿qué resulta? Amplía esa parte. Claro, resulta que como Kenia invade, yo quiero que, bueno, hay que preguntarle, sobre todo que ahora mismo están gobernando bandas, si esas bandas están de acuerdo con que la tropa esté. Es una guerra civil que se va a armar en Haití entre unas tropas invasoras y una parte del pueblo haitiano que no quiere que lo invadan. Fíjate si lo que tú dices es tan cierto, que cuando William Ruto estaba en la Casa Blanca, en ese mismo día fue que cometieron la masacre contra los misioneros que estaban en un orfanato, 2 norteamericanos y 1 haitiano. O sea, contra los 3. Ahí fue que lo mataron justamente el mismo día cuando se encontraba en la Casa Blanca. Esas pandillas fueron que mataron a esos misioneros. O sea, fue prácticamente enviando un mensaje de lo que viene. O sea, miren dónde ustedes lo tienen y miren lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, que tenemos una isla indivisible con Haití, tenemos que reforzar nuestra frontera en todos los aspectos para que cuando esa guerra civil se arme, que se va a armar si Kenia invade Haití, entonces nosotros sí podemos tener reforzada para evitar lo que al final siempre es el temor de nosotros, que haya una estampida de haitianos hacia la frontera dominicana. Por eso es que tú ves estratégicamente cómo esos estados que están promoviendo la invasión de Kenia en Haití, y ojo, quizá yo soy uno de los primeros que le está poniendo el nombre adecuado, es la invasión de Kenia a Haití, porque Haití no tiene un estado que haya solicitado la ayuda oficial. Cuando se intentó hacer que el pasado primer ministro haitiano visitó Kenia, de allá para acá más nunca volvió a pisar el territorio haitiano. Nunca más volvió a pisar Haití, su patria. Lo estaban esperando, pero era para matarlo. Ya por ahí tú tienes que tomar, puedes tomar los puntos que te estoy diciendo para darte cuenta cómo es que está eso. Realmente Haití hay que dejarlo que mediante un proceso interno ellos desarrollen se retomen las instituciones que pudieran generar las condiciones de Estado. Mientras tanto, si fuéramos a manejarlo la comunidad internacional realmente de manera responsable, la ONU debe retirarle a Haití la condición de Estado y hacerle un llamado internamente a los líderes para que se pongan de acuerdo y retomen la condición de Estado. Porque es muy fácil decir que Palestina no puede ser un Estado, pero Haití puede ser Estado. Ahora están bloqueando a Palestina, pero mientras tanto Haití, que tiene peores condiciones que Palestina, le están manteniendo el estatus. Entonces, cuando se dé esa invasión keniana,
Decía que cuando viene a ver soy uno, si no soy el primero, tengo que ser uno de los primeros, que lo está diciendo como es. Invasión keniana en Haití. No es de que tropa de ayuda, no. Que misión de paz. Misión de paz, nada de eso. Para que eso sea así, tiene que tener la anuencia del país. Y como le dije, y reitero, Haití no tiene la condición, actualmente no tiene la condición de Estado. La ONU debe de retirarle esa condición, forzando a que los líderes internos de Haití se convoquen ellos y busquen la solución, como lo han hecho en otras ocasiones, claro, no con una crisis tan profunda, pero sí ellos en otras ocasiones han tenido que sacar de adentro, como dicen, y restablecer su orden interno. Entonces está el peligro de que una vez lleguen esas tropas en ese enfrentamiento que se va a dar en Puerto Príncipe y en otras localidades donde la pandilla tiene presencia, se inicie una guerra civil que puede impactar a la República Dominicana en una migración mucho más amplia. Sí, y por eso es que tú ves cómo esos mismos países que promueven esa invasión quieren forzar a la República Dominicana a recibir refugiados. Ellos saben que lo que viene es una guerra civil en Haití. Viene y nos quieren forzar a recibir refugiados porque el pueblo haitiano que no se merece eso va a tener que salir corriendo y no hay una sola forma de salir corriendo. Es por tierra y por tierra usted sale corriendo para la República Dominicana. Pero mira, tú que sabes de asuntos marítimos y eres un experto y que has venido en este espacio también en otras oportunidades para hablar de esas delimitaciones territoriales. Hace un tiempo observamos cómo en algunas localidades fronterizas algunos ciudadanos procedentes de Haití estaban llegando en embarcaciones a República Dominicana, en pequeñas embarcaciones, y que ya se veían entrando al país también por algunas zonas. Bueno, por decirte así, eso no es nada realmente. Si tú tienes la embarcación y tú estás legal, tú tienes tus papeles, tú viajas, tú utilizas cualquier Pero vía. de noche se veían llegando. Ah, bueno, en ese caso sí. Aquí hay poco control en términos del acceso a través del mar. Realmente la República Dominicana tiene que poner atención al mar. No solamente con las condiciones de policía de costas, sino también haciendo valer las normas internacionales. Aquí queremos vivir como que el mar, eso es nada. Como que es algo baldío. Sí, entonces ese tipo de situaciones suceden porque realmente las mismas instituciones que están para velar por el cuidado no tienen las condiciones logísticas para operar. Pero tú advertías también en un espacio de nuestro hermano Ariel de Visión RDN que justamente hay lugares donde se está dando una pesca indiscriminada de embarcaciones que llegan desde Haití a la República Dominicana sin que haya como control ni se les diga, miren, ustedes no pueden pasar desde ahí. Ah, no, o sea, con el tema de la sobreexplotación, sí, en Haití casi ya no hay nada. Entonces ellos vienen a las aguas dominicanas y explotan de manera indiscriminada. Tú ves, utilizan artes de pesca que son dañinos, ilegales. Dependiendo de la profundidad en la que tú lo utilices, es válido o no. Si tú la utilizas eso en alta mar, quizás se puede, pero esa pesca de arrastre. Pero cuando tú la tiras a 50, 100 metros de la costa, 60 metros, por ejemplo, tú vas a agarrar peces pequeñitos, esos peces que están en los corales. Entonces cuando tú captas eso, estás realmente condenando a la reproducción de esos peces. Destruyendo la fauna y también la flora. Correcto. Y sobre todo que no hay capacidad logística para darle respuesta a eso. Porque ¿acaso tiene la República Dominicana una patrulla acuática, naval, para patrullar? Por eso no la tiene, no lo hace. Entonces, por eso es que a través del mar es que es más fácil ingresar a la República Dominicana que por tierra. Y con relación a la tierra, esas delimitaciones que se establecieron en 1929, todavía hemos visto, por ejemplo, que hay zonas donde están los conocidos, las pirámides, que también son conocidos como los mojones, para aquellos que no se ofendan, sino que es
otro nombre con el que se le conoce, a esas delimitaciones, ¿qué tan importantes son para el país? ¿Y cómo tú ves el hecho de que se haya instalado el muro fronterizo, dejando también tanto espacio para que ellos interpreten que de ahí en adelante esa es su división? Mira, ese muro, el mal llamado muro, realmente es una verja perimetral. Se le dice muro porque lleva una complementación tecnológica que vienen siendo muros inteligentes, o sea, eso lleva una vigilancia, una serie de cosas. Eso no está mal. República Dominicana, desde sus orígenes, ha intentado tener una buena vecindad con Haití. Cuando Buenaventura Báez era presidente de la República, hasta el año 1800, del 66 al 74, quiso anexar a la República Dominicana a los Estados Unidos. Haití siempre fue temeroso de los movimientos anexionistas en República Dominicana para que esos movimientos anexionistas no terminaran ocupándolo a ellos también. De hecho, al general Buenaventura Báez, cuando él sale, Ignacio María González lo sustituye, firma un acuerdo, un tratado con Haití de amistad, de paz, de navegación y de extradición. Era un acuerdo de buena vecindad. Realmente en ese acuerdo se buscaba el libre tránsito entre República Dominicana y Haití en todos los aspectos, considerándose incluso la navegación, los puertos dominicanos y los puertos haitianos como navegación de cabotaje, que la navegación de cabotaje es como una navegación entre puertos internos. O sea, yo estoy en San Pedro, voy a Santo Domingo, voy a Barahona, eso es navegación de cabotaje. Si de ahí yo digo voy a Puerto Príncipe, es navegación de cabotaje. O sea, que se podía en un momento. En ese momento, entre 1874 al 76, cuando Ignacio María González fue presidente de la República. Tras, no por María González, sino Haití en el 76, de manera unilateral, hubo un cambio de gobierno, de manera unilateral, rompen el acuerdo. República Dominicana no estuvo de acuerdo porque ese fue el primer acuerdo fronterizo con Haití. En ese acuerdo se creaban unas comisiones para establecer entonces ya la zona, porque el general Cabral, en su afán de combatir a Buenaventura Báez, recibió apoyo del gobierno haitiano y financiamiento para derrocar a Báez. Y él, a través de Haití, penetró a la República Dominicana, y cada vez que llegaban a un pueblo de la República Dominicana, los haitianos tomaban posesión del pueblo y izaban su bandera, para que le sirva eso como una fortaleza de retaguardia al general Cabral, por si en una de esas batallas tenían que venir una retirada, bueno, pues entonces ellos lo fortalecían. Tras la salida de Buenaventura Báez, entonces el general Cabral, en la República Dominicana ya había mucho asentamiento haitiano. Y por eso es que Ignacio María Cabral, en ese acuerdo de buena vecindad, también establece que ambos países crean una comisión para que esos espacios y terrenos que fueron ocupados por los haitianos sean retomados, porque la población eran dominicanas. Bueno, entonces, en ese sentido, por ahí se fue definiendo ese libre tránsito que existe todavía el día de hoy. Por ejemplo, hay muchos niños haitianos que viven en Haití, pero están inscritos en colegios y escuelas dominicanas. Eso yo lo vi en Dajabón. Y ellos cruzan su frontera, vienen a coger su clase y van para allá de nuevo. Sí. Y de hecho, en ese acuerdo, Haití se compromete a darle 150,000 pesos de esa época al Estado Dominicano durante 8 años para compensar la acción que Ignacio María Cabral tomó con las empresas norteamericanas que tenían los contratos en Samaná, que tenía Samaná arrendado. Sí. Entonces, cuando él rompe con eso, de manera para indemnizar al Estado haitiano, se ofreció a pagarle 150,000 pesos al Estado Dominicano durante 8 años. Para que tú veas que el Estado haitiano, con todo y todo, estaba en una condición que nosotros no teníamos para esa época. Ellos estaban mucho mejor económicamente hablando. Correcto, con todo y que ellos tenían el bloqueo de Francia, pero como quiera ellos estaban en una condición, por decirlo así, superior en ese momento, porque las arcas del Estado, lo que le ingresaba al Estado prácticamente era lo que recibía por ese arrendamiento en Samaná, y si tú rompes eso tienes que buscar la forma de cómo compensarlo. Y en ese acuerdo de buena voluntad, al romperse realmente, nosotros quedamos con el antiguo régimen fronterizo de Aranjuez, que Haití nunca lo reconoció tampoco.
Ahora, en 1901, en febrero del 1901, el cauce del río Dajabón creció. Y esa crecida creó un canal en la parte oriental. Y los haitianos decían que el límite fronterizo no era el cauce natural, sino que era el por donde se debió. O sea, tomando mucho más terreno de lo que le pertenecía a la República Dominicana. Esa crisis hizo que el gobierno dominicano enviara sus tropas al río Dajabón y el gobierno haitiano hizo lo propio. Estábamos al borde de una guerra, de un encuentro nueva vez, porque ya Haití en esa época ya reconocía al Estado Dominicano. Fíjate que nosotros, la primera república, Haití no reconocía. Haití empezó a reconocer el Estado Dominicano cuando se anexó a España. La anexión a España, entonces, hace que los haitianos ayuden a los dominicanos que no querían la anexión a liberarse de España. Por eso es que cuando Buenaventura Báez retoma el poder, intenta la anexión a los Estados Unidos, entonces Haití de nuevo financia el proceso con el general Cabral en contra de Buenaventura Báez para que no se anexione. Sí. Y de ahí en adelante, o sea, Haití ha sido colaborador, pero ya después de la Segunda República para acá. Y en el 1901, cuando se ven las dos tropas enfrentadas, casi enfrentadas, un ejercicio diplomático logró que se arribara un acuerdo y en junio de ese mismo año, pues, se empezaron a hacer aprestos para la definición de la frontera. En ese entonces, Horacio Vázquez jugaba un papel, era un general de la República, y le tocó a Horacio Vázquez luego en el 1929 firmar el acuerdo fronterizo con Haití. Horacio Vázquez... ¿Era un acuerdo de extradición? No, ese fue el del 1874, Ignacio María González. Pero el que firma Horacio Vázquez es solamente un acuerdo fronterizo, que es el acuerdo que tenemos ahora. Y en ese acuerdo hubieron puntos que no quedaron claros, entre ellos el incidente del 1901, que vemos entonces hoy día ya, cuando el protocolo del 36 se efectúa, vemos hoy día ya que Haití se quedó con los 2 kilómetros del río Dajabón. Sí, realmente fue así. Se quedó. Nosotros entonces determinamos que era por donde se creó el desvío. O sea, ellos ganaron esa parte, pero vamos a decirlo así, en el ejercicio de la diplomacia tú ganas y pierdes una negociación. Realmente las fronteras se dividieron en 6 zonas y se crearon comisiones y esas comisiones fueron las que fueron evaluando por dónde iba y venía por aquí. Por eso tú ves que nosotros tenemos una frontera zigzagueante. Sí. Porque para el 36, para el 29, se quedaron como 5 o 6 puntos de la frontera sin definir, que no decíamos por dónde era ni eso. Le tocó ya al presidente Trujillo, en ese entonces presidente, no se podía decir que era dictador en esa época todavía. Le tocó a Trujillo empezar ese proceso y ahí fue que se define la frontera. O sea que, pero con Hipólito Mejía se dio también un ejercicio muy interesante. El embajador Willer Páez hizo un estudio sobre las fronteras, que está publicado ahí, él lo tiene, y se rescataron las pirámides. Ese ejercicio se dividió en 2 etapas. Primero, un levantamiento de las informaciones de la pirámide, donde estaban, y geolocalizarla, y eso está ahí. La Cancillería tiene todo eso. Luego venía el otro proceso, que era el rescate de eso, porque algunos se habían enterrado, se habían desaparecido. El asunto es que esa segunda etapa no se dio porque Haití nueva vez entró en una crisis política. Ya después el presidente Mejía sale del poder. Ya lamentablemente en este país cada 4 años tenemos una agenda diferente. Se dejaron atrás todo eso. Se dejó atrás y se olvidó al día de hoy. Entonces se retoma ahora el tema fronterizo porque Haití está pasando por la crisis más grave de su historia. Entonces se retoma, pero se retoma creando un muro. Vuelvo y te digo, realmente son muchos los haitianos que vienen aquí y se van porque ellos vienen a estudiar, vienen a comprar, vienen a comer. O sea, que naturalmente esa frontera prácticamente no existe. Ahí existen unas puertas
eso es un monte. Tú empiezas a caminar hacia Occidente y vas a terminar en Haití. Pero oye lo que decían algunos. Por ejemplo, cuando se cuestionó lo del muro, recuerdo un senador, el senador saliente de Dajabón, decía que entonces la República Dominicana había regalado terreno a Haití, asumiendo que la delimitación ahora era entonces a partir del muro. Y después entonces salió una comunicación del gobierno diciendo que no. E incluso hubo una situación que se generó con un enfrentamiento en la frontera, porque hay una parte donde, bordeando la misma frontera, la Armada Dominicana, el Ejército, está patrullando. Y hubo haitianos que entendían que la Armada Dominicana estaba penetrando su territorio, asumiendo que después del muro, eso es de ellos. El trabajo que tiene que hacer el Estado Dominicano es retomar los trabajos del embajador William Páez. De la segunda etapa que se quedó inconclusa de rescatar las pirámides, tras el rescate de la pirámide, reconocer la frontera, y ya que ese muro se hizo con esa distancia, el patrullaje tiene que ser dentro del espacio de la pirámide y el muro, no puede ser después del muro. Porque si hacen el patrullaje después del muro, es como si le estuviéramos cediendo ese espacio. Total. Y ahí estaríamos violando la misma Constitución cuando dice que el Estado Dominicano es inalienable en su artículo 9. Sí. Que es prácticamente algo de lo que estuvimos hablando en el programa la otra vez sobre la frontera con Holanda y cómo se está cediendo un espacio con Holanda. No podemos ceder. Aquí nadie cede 1 centímetro, entonces nosotros no podemos ceder nada. Nosotros sí tenemos que responsablemente como Estado asumir posiciones. Por ejemplo, la patrulla tiene que ser en ese margen. No puede ser después del otro lado. Eso tiene que convertirse, como decimos, en una zona desmilitarizada. Es una zona de tolerancia entre los dos estados. Se puede dar con ese concepto. Se puede dar con ese concepto. En ese caso no tendría que haber militares, pero como estamos viviendo una realidad, y es que próximamente la invasión keniana en Haití va a provocar una guerra civil en Haití, y yo no tengo una bolita mágica, no es adivinando, eso son cosas normales. Si llega una tropa, cuando vino la tropa norteamericana aquí, ¿qué sucedió en República Dominicana? Una guerra civil. Donde quiera que ha habido presencia de una tropa extranjera sin el consentimiento del Estado, se genera una guerra civil. O sea, eso es algo natural. Desde que Kenia pise en Haití, hay una guerra civil. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que prepararnos, y ese es el llamado al Estado Dominicano realmente. En este caso, el gobierno del presidente Luis Abinader. Mi recomendación es que retome los trabajos del embajador sobre la definición de la frontera para rescatar las pirámides. Que sí, ese muro es importante e interesante porque nos va a servir de contención para que en un estallido de guerra civil que haya en Haití, nosotros podamos tomar medidas y desoír a quienes están organizando ese desorden en Haití. Desoírlo como al efecto se ha hecho con el tema de los refugiados. Porque ellos quieren crear condiciones en la República Dominicana para nosotros taparle la falta y los desórdenes que ellos han generado en Haití. Y mira cómo ellos blindan sus fronteras, porque en el Caribe, por ejemplo, si llegan a Bahamas, automáticamente son enjaulados y deportados. Si llegan a Turcos y Caicos, pasa lo mismo. Si llegan a las demás islas francesas, pasa lo mismo. O sea que ellos ya tienen un borde. Ni siquiera Cuba, tú no lo ves que de que llegan a Miami tienen un cerco. Pero si penetran por México, también lo devuelven. Pero a la República Dominicana le quieren dejar el problema. Nosotros estamos obligados a convivir con Haití, pero no estamos obligados tampoco a que la comunidad internacional quiera hacer en la República Dominicana lo que ellos quieran. Haití, nosotros no nos independizamos de Haití, nosotros no nos independizamos de Francia ni de España. Haití se independiza de Francia en un momento en que la isla le pertenecía de manera completa a Francia. Nosotros nos independizamos de Haití por un tema cultural. Como España fue el que descubrió la isla y tenía la posesión
de la isla, en sus momentos de guerra con Haití, con Francia, fue que se fueron definiendo todas esas divisiones que se dieron aquí. Y en el momento de la independencia haitiana, realmente la posición de la isla era de Francia en términos políticos, ya España había abandonado. Pero nosotros nos independizamos de Francia, pero también nos independizamos de España porque después de la anexión hubo que pelear con España, pero fue con el apoyo de Haití. República Dominicana y Haití te están llamados a tener un acuerdo de buena vecindad, porque estamos obligados a convivir juntos. Ahora nosotros, actualmente Haití no es un estado. Sí. Y sobre esa base entonces que nosotros tenemos que partir cualquier realidad que nosotros hagamos. Yo no considero que el gobierno dominicano tenga que estar dándole acreditación a embajador. Todo lo que se está generando en Haití es de facto. Hasta que Haití y el pueblo haitiano no diga a quién es que quieren ahí y establezca un gobierno legalmente legítimo, sobre todo. Un gobierno legítimo, el Estado Dominicano no tiene que estar dando respuesta a nada en Haití. No, y fortalecer también la frontera y fortalecer en todos los aspectos. Dígase, Trujillo trabajó la dominicanidad en la frontera. Y en ese caso, en ese sentido, ¿qué hacía? Inculcar valores dominicanos y enfatizaba eso. Hay que mudar a los guardias a la frontera. Y hay asentamientos de viviendas dominicanas en la frontera. Para proteger. Pero de los mismos guardias que la van a proteger, vivan allá con su familia y construirle escuela, ponerle plaza, darle todas las condiciones y fortalecer en la zona fronteriza como una zona militar y hacer programas culturales, sociales que vayan en aras de fortalecer la dominicanidad. Porque la República Dominicana no nace en Higüey ni en Samaná. La República Dominicana nace en Dajabón, allá en Montecristi. Cuando tú ves el pilote número 1, sí. La pirámide número 1, ahí es que nace la República Dominicana. Sí. Entonces, ¿queremos ver a la República Dominicana aquí en Santo Domingo? No. O en Punta Cana. En Punta Cana. Allá termina la República Dominicana, nace allí, donde tú empiezas a establecer la diferencia de territorio con el otro estado o con el otro país, en este caso Haití. Ahí entonces, esa es la verdad. Y fíjate algo, desde Montecristi, ahí donde se establece, donde se empieza a formar la frontera territorial, ahí mismo se empieza a definir la frontera marina. Totalmente. Marítima. Y la ley 66-07 que habla sobre los espacios marítimos de la República Dominicana, es a partir de ahí, de ese punto que nace, ese es el punto número 1 de los 496 que tiene, que terminan en Pedernales, y lo propio, la frontera terrestre empieza allá y termina en Pedernales y se une el punto marítimo con el punto terrestre ahí en ese espacio. O sea, la República Dominicana nace ya, y como nace allá la República Dominicana, allá es que tenemos que hacer el énfasis. Claro, reforzar todo eso. Y evitar también que se pierda esa población que va saliendo ante el temor de que venga una avalancha de la inseguridad, de a muchos dominicanos que le estaban robando su ganado, que le estaban robando su vehículo, que por lo menos después del muro eso se ha mitigado un poco, pero son muchos los casos que se ven. Entonces esa población que se ve amenazada por ese desplazamiento haitiano, esa población entonces facilita, si se va, para que vengan mucho más, para que se acerquen más y para que nosotros vayamos perdiendo terreno. Y si tú te fijas también, cuando uno le ha tocado ir a esa zona fronteriza, ve que cada vez hay menos dominicanos. Claro, porque no se está haciendo ningún tipo de incentivo a eso. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Por primera vez yo estoy viendo que están haciendo grandes inversiones en la zona fronteriza. Cuando tú ves que ese puerto de Manzanillo es zona fronteriza. Sí. Ahora la inversión en Pedernales es zona fronteriza. Eso está bien. Pero entre Manzanillo y Pedernales hay otras 3 provincias que están en el olvido. Sí. Sin embargo, el flujo comercial en esas provincias son muy grandes, muy fuertes. Dajabón, en Elías Piña. Entonces, ¿por qué no prestar atención a eso? Hay que apoyar todo eso. Hay que apoyar. Porque ahí es que empieza la República Dominicana, y así que el dominicano tiene que empezar a ver las cosas. Mira, si nosotros tenemos tan poca conciencia de lo que son nuestras
nuestras fronteras y también nuestro país, que en una ocasión la isla Beata fue cedida a los norteamericanos porque hay un santuario de murciélagos y esos murciélagos producen un abono que después se empleaba en Estados Unidos para cultivar frutas y demás en el mismo estado de la Florida. Y por años, Estados Unidos llegaba con embarcaciones y tomaban ese excremento de los murciélagos y se llevaban eso porque es uno de los abonos mejores del mundo y más naturales y más orgánicos. Pero nosotros dejamos que ellos lo utilizaran por tiempo indefinido porque no estábamos conscientes del valor que tenía ese tipo de cosas. Pero yo te voy a decir algo, y si yo te digo a ti que eso puede estar sucediendo ahora mismo y nadie lo sabe. Oye, eso. Pero si no tenemos cómo combatir a esa pesca ilegal, ¿qué no será con esas islas? Con esas islas que no están supervisadas tampoco. Sí. Yo duré un tiempo siendo director de regulación pesquera en Codopesca. Y yo llegué a recibir informaciones de la pesca ilegal que se estaba efectuando en el sur de la isla por los frentes de Baní, a unas 20-25 millas náuticas. Depredando todo eso. No, pesca ilegal. La pesca ilegal no declarada, no regulada. Puede ser cualquier tipo de pesca. En este caso, tú no tienes permiso para pescar ahí. Eso es zona económica exclusiva de la República Dominicana. Y yo recuerdo haber tenido ese tema con las autoridades pesqueras de la Armada. Y no teníamos cómo hacerle frente a eso. O sea, que arrasaban con todo por ahí. Se llevan todo y no pasa nada. Entonces, ¿por qué si eso estaba sucediendo en ese momento? Oye, no puede estar sucediendo ahora claro mismo, que sí. Como al efecto está sucediendo la pesca ilegal allá en Montecristi? Sí. Entonces, si no tenemos cómo responder a eso. Ni tampoco ni una flota naval acorde con los nuevos tiempos. Si tú te vas a ver lo que tenemos para cuidar y para patrullar, como tú mismo dices, que tenemos que hacer un especial solamente de eso, nosotros estamos desnudos. Sí. Nosotros nada más tenemos condiciones para enfrentar a Haití. Que por suerte nosotros estamos en el Caribe, hay una buena vecindad entre todos los países del Caribe. Sí. No hay problema porque, Bosch estableció que esto es frontera imperial porque estamos con todos los imperios. Tenemos Holanda, tenemos Inglaterra, tenemos Estados Unidos, tenemos Francia. Pero la verdad es que, y vamos a decir que hay una buena vecindad entre esos imperios también y por eso no hay problema, pero la verdad es que nosotros no estamos en condiciones para enfrentar a nadie. No solamente Haití, porque Haití no tiene nada. Sí. Y si Haití, que Haití no tiene fuerzas armadas desde los 90, si desde esa época que se diluyó su fuerza armada, Haití hubiese sido un país que hubiese invertido en su fuerza armada, al día de hoy tuviera, porque el Estado Dominicano, aquí nadie se ha puesto realmente a pensar en el desarrollo del Estado Dominicano. Sí. Entonces, el desarrollo del Estado, no es que nosotros tenemos que estar invirtiendo en defensa, pero por lo menos, ya que hay otras luchas alternas que combatir, por ejemplo, el narcotráfico, el tráfico de armas ilegal, la trata de personas, ya que esos tres, que son crímenes transnacionales, hay que combatirlos, ¿por qué no invertimos en una guardacostas real? La Armada, en su ejercicio de policía de costas, crear las condiciones para que haya una vigilancia permanente. Porque si esos barcos quieren pescar en esa zona que yo te dije, pero que sea sobre la base de los permisos y pague los impuestos necesarios. Claro. Y utilice arte de pesca que no vayan en detrimento del Estado Dominicano. Pero hay embarcaciones que llegan, por ejemplo, desde China, que son muchos los reportes, que llegan y se van arrasando con todo. Se llevan. Y nadie lo frena y tú no ves un reporte local, tú no ves una detención local, tú no ves nada. Por eso te dije que no necesariamente eso ya haya tenido que dejar de ser. O sea, puede que esté sucediendo actualmente y nosotros no tengamos cómo combatirlo. Sí. Pero como te dije, pero por lo menos vamos a invertir. Nosotros no necesitamos un portaaviones, nosotros no necesitamos una fragata, nosotros lo que necesitamos son embarcaciones guardacostas que tengan el mínimo de armas para combatir esos crímenes transnacionales y apoyado en la lucha contra esos crímenes transnacionales que son por lo regular
basado en el crimen organizado, basado ya en esa lucha, vamos a crear las condiciones también para cuidar las otras partes de nosotros, para cuidar lo que tiene que ver con asuntos pesqueros, para cuidar lo que tiene que ver con la explotación, la sobrepesca, la explotación de la trata y ese tipo de cosas. O sea que lo que hay que tener o sea, querer que la República Dominicana se desarrolle. Y la industria que tenga su industria pesquera, porque es increíble que estando en una isla nosotros tengamos que pagar mariscos tan caros y la mayoría importados, salvo algunas localidades que tienen una pesca muy activa, pero fuera de ahí tú tienes que gastar un dineral. Y en ese tema de la pesca, pudiéramos tratarlo en otro programa, porque hay un tema que es que tú no puedes desarrollar la pesca si tú no te desarrollas. Tú tienes un terreno, tú dices, voy a sembrar. Tú tienes 20 metros, pero tú estás sembrando a los 25 metros. Hay 5 metros que son del vecino. Sí. Ustedes no tienen verja, pero tú estás sembrando en la zona del vecino. Eso es lo que pasa aquí con la pesca. Por ejemplo, los pescadores de nosotros, al nosotros no tener definido, sobre todo en el norte, los espacios marinos, los pescadores salen y los meten presos. Y están pescando en zona dominicana porque el otro estado que colinda con nosotros al norte dice que no, que ese espacio es de él. Entonces eso hay que definirlo. Eso hay que definirlo y proteger entonces ahí esa parte. Y me gustaría que hablemos también de cómo la República Dominicana fue cediendo con el mismo Banco de la Plata. Esa zona, esa misma zona donde lo ha cedido por costumbre, no por derecho. Claro, entonces lo ha cedido que le corresponde al país. Claro, y el país va cediendo y cediendo y cediendo. Y tú ves que tenemos un canciller que no se pronuncia, tú no ves ninguna autoridad que defiende los intereses del país. Sí, y realmente es un tema que hay que ponerse en serio con eso. Bueno, por lo menos en el pasado gobierno se creó una comisión de delimitación marítima. Esa comisión empezó a trabajar, pero esa comisión se destapa entonces con un acuerdo de Holanda cediendo también. Sí, que es el que está combatiendo. Porque hay que dejarse de cosas. Realmente el Estado, el canciller firme el acuerdo, pero eso se venía trabajando. Porque ahí ese acuerdo tuvo una especie de asesoría de unos supuestos guruses. Y que me perdonen los que apoyan a esos guruses, pero yo no puedo buscar un extranjero para que me defina a mí lo mío. ¿Y el Tribunal Constitucional qué dijo? No, todavía el Tribunal Constitucional está apoderado del caso y están estudiándolo. Pero tú sabías que el canciller no toma una decisión sin la anuencia del presidente de la República Dominicana. Bueno, un funcionario del presidente, pero que esos aspectos técnicos realmente el presidente no tiene nada que aportar porque realmente si él no estudió eso y él no pertenece a la comisión, si toma una decisión o él da una decisión sobre algo técnico, puede ser que entonces pase lo que está pasando. Sí, pero ojalá que el tribunal a tiempo se pronuncie, porque no podemos ceder en cuanto a ese territorio se refiere. Si tú supieras, el tribunal no tiene que pronunciarse. El tribunal lo que tiene que devolverle devolver el acuerdo. Claro, decirle, mire, ese acuerdo no. Claro. Arréglelo, porque yo no estoy en contra del acuerdo. Porque el acuerdo es bueno. El acuerdo está definiendo las fronteras. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, que sea sobre la base de los criterios realmente bien hechos. Claro. Nosotros firmamos un acuerdo en el Océano Índico, hermano. Sí, claro. Cuando tú buscas las coordenadas de ese acuerdo, no corresponden a la República. Entonces, caramba. Sí, hay que hacer las cosas bien. Y sobre todo, esa zona que tú indicaste, que donde posiblemente haya gas natural y petróleo, no quede únicamente en manos de ellos, sino que nosotros nos podamos beneficiar en caso de que haya un recurso natural. Y además que ahí tenemos el caso de la Guyana, sí. Esos descubrimientos recientes de la Guyana, entonces en el Caribe que estamos, sí. O sea, en cualquier momento también hay un yacimiento, se encuentra un yacimiento. Quizá ahora no tenemos la tecnología para trabajar perforaciones tan profundas, pero la tecnología va cambiando y va variando. En cualquier momento ya se encuentra un yacimiento de gas ahí y le cambia la vida a la República Dominicana. Pero sobre la base de definir nuestra frontera, y como yo digo, porque hay que hacer un acuerdo de explotación junto con el de frontera marítima. Sí. Haga su acuerdo de frontera marítima.
y punto. Mañana se aparece el gas, entonces ahora vamos a firmar un acuerdo de explotación, claro. Aparte, pero no mezclar. No mezclar lo mismo ahí. No entonces, cosas. Cuando tú ves que se mezclan maco con cacata, tú dices, espérate, aquí hay algo raro. Hay algo. Entonces ya eso llama la atención y tratándose de Holanda, que es un país con alta tecnología en materia de explotación de recursos naturales, dígase gas natural, petróleo y eso, pues, ellos sí tienen la capacidad de explotar. Nosotros no, por Dios. Nosotros podemos inclusive, qué sé yo, en un ánimo de buena voluntad, crear una carta de intención sobre la explotación y se le firma un acuerdo de exploración, pero definiendo la frontera marítima. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Y claro, y definirla en el Mar Caribe, no en el Océano Índico. No en el océano. Y tomando en cuenta también que somos un estado archipelágico, que ellos tienen que reconocer. Y que sea sobre la base del reconocimiento del estado archipelágico. Que es lo que está pasando ahora mismo con Estados Unidos. Estados Unidos quiere meterle presión al gobierno dominicano con el tema de los cielos abiertos. Y yo le digo, pero ¿cuáles son los cielos que te vamos a abrir? Si tú y yo no tenemos fronteras delimitadas. Vamos a delimitar nuestra frontera para yo saber cuáles son los cielos que te voy a abrir. Sí. O sea, que algo ilógico firmarle un acuerdo de cielo abierto a Estados Unidos sin definir cuáles son esos cielos. Y para definir los cielos se tiene que firmar el acuerdo fronterizo en el mar. Y lo grande es que eso se le quiere dejar al Ministerio de Turismo, porque vi incluso una entrevista que le hicieron hace poco a una autoridad local en materia de aviación civil del país, que decía que eso se le dejó al Ministerio de Turismo. En el nombre del turismo aquí quieren hacer de todo. Y eso no se debe permitir. Yo soy un dominicano, yo quiero vivir aquí en mi país. Y que el país tenga condiciones dignas donde se debe respetar. Que mis hijos crezcan y vivan aquí en este país. Yo no quiero irme para ningún país. Sí mismo a mí me gusta este. Entonces, este país que me gusta y aquí que yo quiero vivir, yo creo en tener que hacer las cosas que mejor le favorezcan a los intereses del país. Y eso es lo que nosotros Porque mucha de esa gente que están tomando decisiones, cuando vienen a venir, vienen aquí 3 días a la semana, viven en Miami, viven en qué sé yo qué tal sitio. Entonces vienen aquí, ocupan posiciones y cuando terminan las posiciones se van de aquí. Automáticamente se devuelven. Entonces tú y yo, Peguero, que queremos seguir viviendo aquí, sí. no están, por decirlo así, no están jodiendo la vaina. No, lo que queremos es un mejor país. Queremos un mejor país porque creemos en nuestro país. Sí. Y como creemos en nuestro país, entonces nosotros luchamos y vamos a seguir luchando y latente porque las condiciones de la República Dominicana se mejoren. Y estoy plenamente de acuerdo con ese deseo. Sin ánimo, no, que yo estoy en contra de los cielos abiertos, yo no estoy en contra. Yo lo que quiero es que sea como debe de ser, como lo hace cualquier estado en el mundo. Pero ¿por qué nosotros tenemos que ser diferentes, señores? Es definir la frontera. Nosotros no vamos a abrir los cielos, vamos a definir la frontera. Si ese tema se hace de la forma en que el ministro de Turismo quiere hacerlo, eso también se va a ver metido en litigios judiciales de inconstitucionalidad. Porque cuando tú digas yo voy a abrir los cielos, yo le digo a cualquier magistrado que tenga el caso que le abrimos los cielos a Estados Unidos. ¿Cuáles cielos le abrimos? Así mismo es. Cuando no sepan qué decir, entonces... Porque dígame entonces cuáles son los cielos que le vamos a abrir. Sí. Entonces pierde el objeto del acuerdo, cae ahí mismo. Automáticamente. Porque no tiene objeto el acuerdo. Ahora bien, definimos nuestros límites marítimos. Y cuando digamos ahora vamos a abrir los cielos, sí, ya sabemos cuáles son los cielos que vamos a abrir. Porque ya hay una delimitación. Entonces las fronteras aéreas no existen. Lo que existen son fronteras marítimas y fronteras terrestres. Y las fronteras aéreas son todo el espacio comprendido entre un estado, entre las fronteras terrestres y marítimas. Cuando tú esas fronteras las proyectas hacia el cielo, entonces esas son tus fronteras aéreas. Sí. O sea que en sí, las fronteras aéreas tienen objeto en el momento que tú tienes definido la marítima y la terrestre. Para entonces tú abrir los cielos, ya sabes cuáles son los cielos que vas a abrir. O sea, que esa es la tarea que tiene pendiente el ministro de Turismo antes de promover el acuerdo. Lo que pasa es que están poniendo
a tomar decisiones en ámbitos que realmente no son expertise. Y como a mí me duele la República Dominicana, yo tengo que venir aquí, pegar a donde ti habla de eso. La cosa como son, y que el público la entienda. Para que el público la entienda, porque ahorita dicen que uno no quiere que se haga el acuerdo de cielo abierto. Yo quiero que se haga el acuerdo de cielo abierto. Sí, sí. Ahora, yo lo que quiero es que se haga correctamente a favor del Estado Dominicano. Bajo reglas claras. Bajo reglas claras que existen. Porque si fuera inverso, que nosotros quisiéramos un acuerdo de cielo abierto con Estados Unidos, Estados Unidos primero que dijera, vamos a firmar el acuerdo de delimitación marítima. Sí. Es así. Lo primero que te dice Estados Unidos, vamos a firmar el acuerdo de delimitación marítima. Pero la República Dominicana no. Quiere empezar al revés. En el momento que nosotros le firmemos un acuerdo de cielo abierto a Estados Unidos, nos estamos condenando para toda la existencia del Estado Dominicano con Estados Unidos. Y eso pone en riesgo la soberanía nacional. Que es lo que también... Bajo ese concepto, sí, la soberanía está en riesgo. Es lesivo para la soberanía. Claro, porque que estamos entregando lo que nosotros ni siquiera decimos que tenemos. Si Estados Unidos mañana quiere decir, espérese, la frontera es aquí que empieza. Ya ahí mismo ya nos están quitando espacio y viola el artículo 9 de la Constitución. Sí, así mismo es. O sea, que es lesivo al interés nacional el acuerdo de cielo abierto sin que se firme un acuerdo de marítimo, claro, de limitación marítima. O sea, es que es bueno que David Collado tome sus anotaciones para que después no alegue que se trata de una campaña sucia. No, no para nada. Además, ¿quién ha dicho que el Ministerio de Turismo tiene que encabezar un acuerdo de esa naturaleza? No. Un acuerdo de esa naturaleza tiene que encabezar el canciller de la República. Y existe una comisión de delimitación que no se puede volar, la cual la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos también forma parte. Y ella es veladora de la ley 66 y 107 que declara a la República Dominicana como Estado archipelágico. Esos son lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que ha recibido visitas, de hecho, oficialmente de la Embajada Norteamericana. ¿Cogen presión o dádiva? Yo no sé. Si cogen presión o dádiva, yo no sé. Pero no lo están haciendo a favor del Estado Dominicano. Y yo no tengo nada en contra de gobierno, o sea, no es un tema de que de gobierno, claro, de Luis, de gobierno, no, para que nada. Sea una cosa bien. Sí, para que no se vaya a interpretar, no, yo lo que soy dominicano y me duele mi país. Sí, sí, sí. Y si tengo que pagar como individuo el precio de una posición a favor de mi país, también lo pago, yo no tengo problema con eso. Porque sí, yo te lo digo porque después de una vez empiezan, mira, está en contra de fulano, mira, se pronunció contra fulano, no, yo no ando en eso. Yo soy un dominicano que quiere seguir viviendo en República Dominicana sobre la base de que esto sea República Dominicana. Sí. Porque mientras lo que se esté haciendo sea lo que diga cualquier otro estado, esto no es República Dominicana. No es la República Dominicana que se me erizan los pelos de la piel cuando yo escucho el himno nacional, que de hecho lo canto entero. Aquí nada más lo cortan en la cuarta estrofa. Sí, la tercera ahí se lo lleva. Se lo lleva, ¿no? ¿Verdad? Sí. Porque la otra parte es la que compromete más la dominicanidad. Sí. Y cuando tú cortas la estrofa del himno nacional dominicano, tú estás dejando de difundir el pensamiento patriótico que le dio origen a la República Dominicana. Que eso es lo que le temen muchos traidores. Entonces, hay que escuchar y tocar el himno nacional dominicano completo. Estoy plenamente de acuerdo. Porque ahí es que está la dominicanidad realmente. Así es. Bueno, agradecerte a ti por tu tiempo, de verdad, porque sé que eres una persona que estás atento a todo esto, que vives procurando compartir tus conocimientos y que sea el mismo público que entonces se empape y pueda defender y estar consciente ante estas señales de que hay cosas que ameritan que se les dé el enfoque necesario para protegerlas, para cuidarlas y para que estemos conscientes de que nos pertenecen. Así que gracias a Amílcar Carrasco por tu tiempo. Gracias, que Dios te bendiga y gracias por venir a este espacio. Siempre tu orden, hermano. Sí. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas. Si llegó hasta este punto, por favor, suscríbase y active esa campana de las notificaciones. Bye, bye. Llegó la farmacia GBC a Valverde Mao, con un 20% de descuento en todos los medicamentos. Calle Sebastián Ramos, número 20, sector Yerba de Guinea, aquí en Mao. GBC, la farmacia de los dominicanos.